información política policial, como lamentablemente nuestras autoridades a veces nos tienen acostumbrados. ¿Cómo estás? Hola Lore, buen viernes. Efectivamente, muchísima información en torno a lo que tienen que ver los procesos judiciales que muchos políticos tienen en curso. Ya sabemos entonces la confirmación de una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión para Vladimir Cerrón Rojas del caso Aeródromo Huanca cuando era gobernador regional de Junín. Tengo el momento en el que el juez pronuncia, digamos, esta sentencia y ordena el internamiento en un penal del también presidente del partido político Perú Libre. A la espera también de un pronunciamiento muy activo en Twitter, Vladimir Cerrón todavía no emite ningún pronunciamiento en esa red social. Habría que ver si se va a poner a derecho o si ya se está desplegando, digamos, la fuerza policial para detenerlo en la medida que así dispone esta sentencia que la escuchamos a continuación. Imponen al acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva, que se computará desde su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad penitenciaria. Declararon infundado el recurso de apelación formulado por el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas. En consecuencia, confirmaron la sentencia apelada en los extremos que falla. Primero, encontrando responsabilidad penal en el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas en calidad de autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado, Gobierno Regional de Junín. Bueno, hay que explicar, digamos, que este proceso, Lore, primero lo que hizo Vladimir Cerrón cuando recibió la sentencia condenatoria fue apelar. Aquí estamos hablando de un nuevo equipo de jueces que está revisando esta sentencia y confirma que finalmente la apelación presentada por Cerrón no tiene lugar y queda firme entonces esta condena efectiva. Atención, porque Vladimir Cerrón en las últimas semanas había obtenido una victoria judicial al lograr anular una sentencia y una inhabilitación previas por otro caso, por el caso que lo había sacado de las elecciones en el año 2016. Esta es, digamos, una nueva sentencia, es un caso aparte de ese otro caso. Estamos hablando en este caso del Aeródromo Huanca, de una obra controvertida en su gestión por la que el gobierno regional tuvo que pagar aproximadamente 0,5% de más de 2 millones de soles que costaba construir este pequeño aeropuerto en la región Junín. Por eso se lo está sancionando y también se lo inhabilita de cargos públicos. Entonces, esta sentencia puede tener un efecto a posteriori en las intenciones políticas que pueda tener Vladimir Cerrón Rojas. Por eso te decía, viene de una victoria judicial. Esto más bien es una información que devuelve a Vladimir Cerrón Rojas a la lista de políticos inhabilitados para ejercer cargo público. Es importante hacer esa precisión porque es una apelación denegada, donde se ha ratificado una sentencia. Normalmente en una primera instancia es un juez, es un solo magistrado el que falla. Cuando vamos a una apelación hablamos de una sala, hablamos de 3 magistrados. En este caso el fallo se ha dado no en unanimidad, sino en mayoría. Han sido 2 votos contra 1 los que han determinado que Vladimir Cerrón vaya además a prisión efectiva, porque estamos hablando de un delito inferior a los 4 años. Y si bien lo usual en el Código Penal es que nos digan que menos de 4 años la prisión no es efectiva, esta no es una norma escrita en piedra. Los jueces tienen perfectamente la capacidad de decidir si la pena que te imponen es suspendida o es efectiva. No están obligados a hacerla suspendida. Sí, es correcto. ¿Y por qué la justicia le está diciendo a Vladimir Cerrón que debe ir a prisión a cumplir esta condena? Porque lo encuentra culpable del delito de colusión en agravio del Estado. Este es uno de los delitos dentro de la rama de delitos de presunta corrupción. En este caso, se deja esa presunción, se confirma una culpabilidad de Vladimir Cerrón. ¿Y cuál era el problema, digamos, de ese aeródromo Huanca? El problema era que no tenía autorización, visto bueno, del Ministerio de Economía. No tenía autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil. Tampoco tenía pronunciamiento favorable de OCITRAN. Es decir, fue una suerte de capricho, digamos, sacar adelante esta obra de infraestructura
Y eso, para la justicia, hizo incurrir, digamos, en delitos al entonces gobernador regional de Junín. Se habla incluso de un desembolso que le costó al gobierno regional de Junín, y finalmente la obra se termina cayendo por esta irregularidad, ¿no? Porque no fue una obra ejecutada con el visto bueno de las autoridades que tienen que dar permiso para construir. No es que alguien pueda decir, ya, yo construyo un aeropuerto. Claro. Por supuesto, se tienen que dar una serie de condiciones, y esos vistos buenos, esta obra no tenía, digamos, estas luces verdes para salir adelante. Condenados también Aldrin Zárate, Irene Carrión, Luis Araujo, todos ellos por el delito de colusión, ¿no? Y lo que es importante es saber dónde está Vladimir Cerrón, porque hasta el momento no solamente no lo hemos visto, sino que tampoco tenemos ninguna comunicación. Como tú bien dices, es muy activo en redes sociales, pero como suele suceder con los políticos en momentos de crisis, se le pierden los migas, ¿no? Como que no entra bien la conexión y no se sabe finalmente si se pondrá a derecho y alegará en una posibilidad de casación, solicitud de trámite de casación en la Suprema, una nulidad para empezar de nuevo el proceso. Pero lo concreto es cuando ya uno tiene una apelación condenatoria, sí se tiene que ejecutar la sentencia. No puedes esperar a irte a la Suprema para que recién esta se aplique. Lo hemos visto en muchos casos. Entonces, o se entrega o pasa a la clandestinidad. Pero no hay una tercera opción. Y en este caso, digamos, Vladimir Cerrón no es un ciudadano aforado, digamos, que tenga algún tipo de inmunidad. Es un ciudadano normal, digamos, en este caso, al que podría aplicársele esta condena emitida por este juzgado. Tendría que tenerlo chequeado la policía. Recordemos que se le prohibió un viaje a Rusia hace poco. Correcto. Eso es por otro procedimiento, digamos, pero era una persona en libertad, Vladimir Cerrón. La defensa de Vladimir Cerrón, ¿qué decía? Decía que él no era especialista, que él como gobernador firmó estos documentos, pero señalaba y ponía la responsabilidad en los gerentes, en los funcionarios especializados. Pero no sé nada. Esta era un poco la defensa de Vladimir Cerrón, condenado entonces a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Lore, hablemos de lo que fue hoy, porque en segundos vamos a estar con Urpi Torrado analizando los nuevos números que trae Datum Internacional.